Muchas gracias a Berrón, que a pesar de todo somos amigos, y gracias a todos por estar aquí en el mayor evento científico de todos los tiempos, ¿no? Ya está, Naucas Burgos, Naucas Evolución, o sea, Fundación Atapuerca, Museo de la Evolución, Universidad de Burgos y Naucas. No podéis pedir más, podéis pedir más. Sé que hace bueno, hay amigos que dicen, coño, estamos en Burgos, nos vamos a ir a Santander. No, no. Olvidad la playa, hoy Naucas. Y además estoy encantado de estar aquí en la sala oscura. He pasado la mañana en la sala luminosa arriba, en la planta 0. Ahora estamos en la -1, que bueno, es todo como más íntimo y tal. Y voy a intentar desmontar todo lo que han dicho esta mañana, porque habéis hablado demasiado de evolución humana, que está bien. Y yo comprendo que la Fundación Atapuerca y tal. Bien, la evolución humana mola. Yo mismo soy amigo del museo y tengo el carnet 299, vale, que me mola mucho. Pero lo interesante es lo que pasó antes, no la evolución humana. Somos unos recién llegados, señores. O sea, estamos aquí de casualidad, ¿vale? Vamos a ver cosas serias. Os voy a hablar del origen de la evolución biológica. O sea, ¿por qué estamos aquí? Estamos aquí porque somos el fruto de la evolución. Antes esto era un pedrusco sin vida. La Tierra era un pedrusco hace 3.800 millones de años. Y hubo algo de química y luego biología. Y estamos aquí. Estupendo. Vamos a ver por qué. Nos gusta en astrobiología, en esta ciencia que combina física, matemáticas, ingeniería, geología, todo eso, pues nos gusta hablar de esta trayectoria, ¿no? Desde el origen del universo, la formación de estrella, primero la materia, la energía, todas estas cosas que hablan los físicos teóricos, estrellas, grandes estructuras cósmicas. En torno a algunas estrellas se forman discos protoplanetarios, empieza a haber materia que condensa, forma planetas, eso, claro, Newton siempre tiene razón y al final las cosas acaban dando vueltas, los discos se aplanan. Y bueno, pues tenemos planetas y algunos de los planetas están en la posición óptima en torno a su estrella como para que el agua pueda estar en estado líquido, ¿vale? Una temperatura ni muy caliente ni muy fría. Y en algunos planetas, y conocemos muy bien el caso de nuestro planeta, resulta que puede haber una interacción entre la atmósfera, la hidrosfera, es decir, agua líquida, y la litosfera, las rocas. Y eso hace que haya reacciones químicas que van siendo cada vez más complejas y acaban llevando a un tipo de química absolutamente fascinante, que somos nosotros, que somos la química capaz de hacer copias de sí misma, la química autorreplicativa, es decir, los seres vivos. Eso ocurre más o menos aquí. Una vez que se han formado los seres vivos, con todo mi respeto y mi cariño a este museo, todo lo demás es muy fácil. La evolución es muy fácil. Os voy a intentar convencer de que la evolución es muy fácil. Lo interesante pasó aquí. Todo lo demás, evolución por selección natural, ya vais a ver. 3 diapos. No da para más. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que llegamos al final aquí, llegamos a una biodiversidad como la que tenemos hoy en día, que es absolutamente maravillosa. Claro, yo como buen murgales, pues iría, no sé, a Fuentes Blancas y dirías que animales, plantas, hongos, maravillosos, si llevas el microscopio, bacterias. Muy bien, aquí estamos. ¿Qué pasa? ¿Nosotros somos una especie especial? Pues en absoluto. Somos una especie más. Hay cientos de millones de especies en el árbol de la vida. ¿Qué pasa? Que somos los únicos, por lo que sabemos, que somos capaces de, gracias a nuestro cerebro, elaborar pensamiento abstracto, construir la cultura, interaccionar entre nosotros con la profundidad que hacemos hoy en día, construir telescopios, mirar al cosmos y cerrar este ciclo. Claro, vamos a hablar de aquí, porque gracias a esto formamos parte de esa biodiversidad. ¿Cómo investigamos el origen de la vida? Pues hay 2 aproximaciones clásicas. La primera es empezar en el pasado, ir hacia el presente, es decir, astroquímica, geoquímica, química prebiótica, biología sintética, una serie de ciencias que nos permiten dar el paso entre la química y la biología o intuir cómo eso pudo ocurrir. Ya veréis que de eso hace muchísimo tiempo. Y la otra aproximación es la complementaria, ¿vale? Vamos a comparar los seres vivos actuales, vamos a ver qué tenemos en común. Lo que tengamos en común especies más distantes será más antiguo. Y de esa forma reconstruimos árboles filogenéticos gracias a la filogenia, por ejemplo, o analizamos fósiles, que os voy a decir en este entorno sobre la paleontología, o comparamos microorganismos, o incluso en los laboratorios intentamos construir in vitro células que sean capaces de ser seres vivos, es decir, construir vida. Y estamos celebrando el bicentenario de Frankenstein, ¿no? Pues algo parecido hacemos en los laboratorios. Bueno, pues el origen de la vida está a mitad de camino entre estas 2 aproximaciones. Imaginad que podía ser así nuestro planeta hace unos 3.850 millones de años. Este es un dibujo precioso que nos hizo Eduardo Saiz y aquí tenemos los distintos ingredientes que nos podemos imaginar que existían en nuestro planeta. Nuestro planeta era un enorme laboratorio, un laboratorio donde todas las posibilidades de la química se estaban explorando a la vez. Teníamos volcanes, teníamos caídas de meteoritos que traían una química de donde vinieran, del cinturón de asteroides fundamentalmente, pequeños charcos de agua templada, como diría nuestro amigo Darwin.
lugares en los que la litosfera interacciona con el agua, surgencias hidrotermales submarinas, es decir, volcanes que están mandando material, todo esto interaccionando entre sí. ¿Qué pasó ahí? Porque esto era solo química, como os digo, esto era un pedrusco, nada más, nuestro planeta era un pedrusco lleno de química, para que, caramba, apareciera la vida. Aparecieran seres que son capaces de copiarse a sí mismos, de generar una biodiversidad y de empezar a evolucionar, porque en el fondo ahí está la clave. Claro, una vez que la evolución se ha iniciado, como os decía, si le das 3.000 millones de años a la evolución, te forma un paisaje cámbrico tan maravilloso como este. Así podían ser nuestros océanos hace 500 millones de años, ¿vale? O así pueden ser nuestros océanos hoy en día. Somos el fruto de esa evolución. Pero la clave está en ver cómo se transitó de la química a la biología, es decir, cómo empezó esto de lo que todos participamos. Esta es la respuesta, y la tenemos aquí, y esta foto está hecha a 10 metros de donde estamos ahora mismo, la evolución. ¿Y qué es eso de la evolución tan maravilloso? Pues os lo explico de la forma más simple y más esquemática posible. Imaginad una bacteria que la he pintado de rosa aquí, con 2 flagelos y con un material genético que podéis ver aquí marcado en negro, el ADN de esa bacteria. Imaginamos que se hace copias, cada bacteria se divide y de una salen 2, y de 2, 4, y de 4, 8, 16, ¿vale? Bueno, algunas se morirán en ese proceso de reproducción y digamos que, bueno, esta es la descendencia de esta bacteria. Todas son distintas, lo que represento por colores diferentes, y esto es la clave. Nadie es capaz de hacer copias perfectas en la naturaleza, no existen las fotocopias en la naturaleza, siempre se producen errores, y nuestra bacteria rosa ha generado bacterias de distintos colores. Muy bien. ¿Qué pasa si aplicamos a este sistema en el que hay una cierta biodiversidad, una presión selectiva, una selección natural? Es decir, obligamos a que las bacterias que sobrevivan sean resistentes a algo, a que haya menos nutrientes, o a que haya más temperatura o menos temperatura, o que llegue una radiación determinada. Pues quizá esta bacteria verde, en este ejemplo, pues tiene un pigmento que le permite utilizar esa radiación y le va muy bien. Las demás se mueren porque esa radiación es nociva para ellas y si damos varios pasos de replicación, generaremos una población que, si os dais cuenta, está enriquecida en bacterias verdes. No todas son verdes iguales porque sigue habiendo cambios evolutivos, sigue siendo la replicación copias no fidedignas del original. Sigue habiendo distintos tonos de verde, pero todas, la mayoría de esta población son verdes. Eso es la evolución. ¿Qué tenemos? Una población que se ha generado a partir de una población o de un individuo original que es capaz de adaptarse mejor a la presión selectiva que en ese momento y en ese lugar determinado se está aplicando en nuestro planeta. Eso es la base de la evolución. A partir de aquí, haciendo muchas copias, pues lo que os decía, que no es un proceso tan complejo, llegamos a nosotros, ¿vale? ¿Quién descubrió todo esto? Charles Darwin. Vamos, no sé si os habéis dado cuenta que es un pelín fan de Darwin, ¿no? Darwin nació en el 1809, murió en 1882, tuvo una vida larga, prolija, fecunda, en todos los sentidos de la palabra, y lo más interesante que hizo en su vida fue un viaje entre 1831 y 1836, el viaje que todos nosotros desearíamos hacer, excepto Surso Mariño, que ya lo ha hecho, que es dar la vuelta al mundo. Entonces, daos cuenta lo que hizo, vino por aquí y dio la vuelta al mundo, y vio... Él embarcó al Beagle como geólogo y tenéis aquí mismo, una planta más arriba, una réplica muy bonita del Beagle y también el Beagle así inclinado, ¿no? Muy chulo, que podéis o debéis ir a verlo si no lo conocéis. Pues él embarcó en el Beagle como geólogo, pero vio la luz y se convirtió en biólogo, claro. ¿Por qué? Pues porque se dio cuenta que lo más interesante era comparar los distintos animales que veía, los distintos fósiles que encontraba, las distintas morfologías humanas, que estaba interesadísimo en la evolución humana Darwin. Y gracias a eso, y a muchos años de investigación posterior en su tierra, en Inglaterra, escribió libros maravillosos, entre ellos El origen de las especies. Y ahí nos explicó para siempre cómo son las bases de la evolución por selección natural. Y eso no lo ha podido rebatir nadie. Los que veáis que son antievolucionistas, antidarwinistas, es que no han estudiado lo suficiente. Es una pena, pero que estudien. Porque hay distintas formas que se han sabido después de Darwin, que no tenía ni idea de genética. Darwin no tenía ni pajolera idea de genética, no sabía lo que era el ADN, no conocía los microorganismos prácticamente, no sabía nada de las leyes de la herencia, porque Mendel y él no coincidieron, aunque eran contemporáneos, pero el uno estaba encerrado en su vamos a decir, retiro espiritual en el centro de Europa y este señor estaba dando la vuelta al mundo. No sabía nada de eso, pero fue capaz de intuir cómo evolucionan las especies. Y eso es cierto. Hemos ido ampliando los mecanismos por los cuales se produce la variación genética, pero todo lo que dijo Darwin es
válido y es perfectamente asumible hoy en día. Bueno, pues una de las principales características de lo que dijo Darwin es que nos permitió ver o pasar de una visión de la evolución, de la diversidad biológica, como una serie de entidades diferentes, de especies diferentes, que habían sido creadas por alguna entidad de forma independiente y con el hombre en la cima de esa supuesta pirámide evolutiva. Si os dais cuenta, el hombre, un poquito más abajo la mujer, y otros mamíferos, ¿vale? Y luego ya, esto es la visión del siglo XIX, y cuidado dónde lleváis a vuestros hijos, porque esto sigue siendo la visión de muchos lugares del siglo XXI. Y una serie de seres inferiores aquí abajo. Bueno, pues la evolución de Darwin, cuando uno la entiende bien, le permite transitar de esa visión absolutamente falsa, que no tiene nada que ver con lo que nos dice la biología, a esta visión. Esto es la biodiversidad. La biodiversidad es una serie de especies que están interaccionando entre sí, que todos nos necesitamos entre sí y que evidentemente, en el caso de nuestra especie, hombres y mujeres somos absolutamente indistinguibles, ¿vale? Es triste, pero esto prevalece en determinados lugares y hay incluso presidentes de superpotencias que son partidarios de esta visión. Esto lo hizo Darwin. Entonces, la cuestión es, si hay tantas pruebas de la evolución, si la evolución se demuestra cada día que sales al campo o cada día que en mi laboratorio o en otros laboratorios experimentamos con moléculas para ver cómo evolucionan, ¿por qué hay gente todavía que no cree en la evolución? En lo que ha permitido que estemos aquí. Pues básicamente esta historia es maravillosa, esta es la historia que nos lleva a la biodiversidad y a la adaptación a distintos entornos de nuestro planeta, pero claro, es una historia muy larga. Si la pudiéramos reflejar como películas de cine, tendríamos un montón de cintas, 3.850 millones de años de cintas de vídeo, en las cuales os podéis imaginar que cada una podía ser, cada uno de estos rollos de película, me pongo aquí en plan nostálgico, ¿no?, con el celuloide, 1 millón de años, por ejemplo. Pero ¿qué ocurre? Que cada uno de nosotros vivimos, de media, no sé si me está oyendo, se ha ido el... Ah, vale. Vivimos de media 100 años. De media tirando para arriba, ¿no? Siempre me gusta decir, arriba lo he dicho, no os voy a privar de la risa, de que si nos hemos vacunado debidamente, si los de nuestro entorno se han vacunado y si no consumimos homeopatía. Esos son tres de las cosas que tenemos que hacer para intentar vivir 100 años. Y basarnos o confiar en la medicina científica y no en los charlatanes. Si hacemos todo eso y leemos el portal de Naucas, es decir, cosas buenas, ¿no?, que nos ayudan, podemos llegar a vivir 100 años. Claro, 100 años es un fotograma de la gran película de la historia de la vida. Es imposible desde 100 años tener la percepción de la evolución. Y por eso hay gente que no cree en la evolución. Pero la evolución es cierta. Y la evolución se manifiesta día a día y gracias a la evolución estamos aquí. Si ponemos la evolución en una línea de tiempo, pues aquí podemos ver lo que pasó al principio. La Tierra y la Luna se formaron hace 4,57 miles de millones de años. Miles de millones de años, estamos hablando del tiempo profundo. Nosotros estaremos aquí, ¿vale? Aquí, luego veréis una diapo como esta, pero completa, y nosotros estamos ahí. Aquí, en estas dos etapas, hubo un bombardeo masivo de meteoritos, muchos meteoritos que estaban cayendo sobre el planeta Tierra. A partir de un determinado lugar, sabemos que, lugar temporal, que había agua líquida porque se han formado rocas sedimentarias y eso es una forma de que sepamos que en su origen había agua líquida. Entonces ya podíamos tener un dibujo parecido al que os he puesto, de ese dibujo tan bonito de Eduardo Saiz. Y los fósiles más antiguos los tenemos entre 3,7 y 3,5 miles de millones de años. Bueno, hay poca duda sobre que aquí ya tenemos vida. Por lo tanto, el ámbito de origen de la vida, del origen de la evolución biológica, estará encerrado entre 3,85 y 3,5 miles de millones de años. Es decir, muy pronto en la historia de nuestro planeta. La vida parece que es algo que rápidamente se produce cuando las condiciones químicas lo permiten, y eso es algo muy interesante de llevarse a casa. A lo mejor aquí hubo intentos de producir vida, pero con esta caída masiva de meteoritos, lo que se llama el bombardeo masivo tardío, pues quizá se esterilizó la vida que había anterior, pero las moléculas químicas contribuyeron de alguna forma al origen de la vida aquí. ¿Cómo estudiamos esto? Pues como veíamos en la primera diapo, desde el pasado hacia el presente o del presente hacia el pasado. Estos son los primeros fósiles. Quiero poner los primeros fósiles porque estamos aquí en el Sancta Sanctorum de los fósiles que gente como mi amigo Nacho han encontrado, han tenido en sus manos y tienen la chulería de decir Excalibur, lo que mola es cuando lo mojas y ves que tiene el color del vino de la ribera, ¿no? Porque claro, él ha tenido en sus manos, aquí le tenéis Excalibur o Miguelón o cosas así. Bueno, pues aquí estamos rodeados de fósiles. Estos son quizá los primeros fósiles de los que tenemos constancia. Fósiles que son equivalentes a lo que llamamos hoy en día en microbiología tapetes microbianos, disposiciones laminares de microorganismos que están estableciendo relaciones ecológicas entre ellos. Cada uno produce lo que necesita el vecino y viceversa, y eso es ecología de verdad, no la ecología pancartera. Esto es ecología, ¿vale?
Entonces, cuando eso se fosiliza, cuando eso se mineraliza, genera formaciones de este estilo, con capas, y eso lo reconocemos y lo datamos. Los microbiólogos o los geomicrobiólogos que lo han hecho saben que esta roca tiene 3.470 millones de años, entonces quizá estos son los primeros seres vivos que hubo en nuestro planeta. Aquí tenéis otro dato reciente, os pongo este artículo de hace un año. Hay otros investigadores que piensan que estas formaciones son también estromatolitos, que es como se llama esto. Estromatolitos es la formación fosilizada de tapetes microbianos, que sí es cierto, y está muy controvertido en el campo de origen de la vida, si estos son estromatolitos que estuvieron vivos en algún momento, querría decir que la vida tendría 3.700 millones de años de antigüedad. Pero siempre dentro de ese cuadrado amarillo que os ponía, es decir, muy temprano en la historia de nuestro planeta. Hay investigadores incluso que han sido capaces de identificar bacterias individuales fosilizadas. Y aquí tenéis el trabajo clásico de Bill Shoft, que es un micropaleontólogo norteamericano, en el que a partir de estos microfósiles que veis fotografiados aquí, pues hacen unas reconstrucciones gráficas y ellos asumen que eso quizá pudieran ser cianobacterias. Hay más consenso entre los expertos en origen de la vida de que esto puedan ser bacterias fosilizadas de esa antigüedad, que no es ninguna tontería, casi 3.500 millones de años, haga el hecho de que sean necesariamente cianobacterias. Si son cianobacterias, tendría que haberse inventado la fotosíntesis y eso es muy complejo, ¿vale? Lo dejamos ahí. Otros científicos piensan que estos son las primeras bacterias y bueno, estaríamos un poquito más cerca de nosotros evolutivamente, 3.300 millones de años. Estas son, en ambos casos, rocas en Australia, que es donde se encuentran algunas de las emanaciones o las exposiciones de rocas más antiguas de nuestro planeta. Pero lo que ocurre es lo siguiente. Hay otros científicos que han dicho, caramba, os estáis basando en los criterios de biogenicidad, es decir, de origen biológico de estas muestras, en la morfología. Y un colega mío, nuestro, del CSIC, Juanma García Ruiz, que está en el Instituto de Investigación en Granada, es capaz de hacer estas formas solo con carbonatos y silicatos, sin vida, sin nada que tenga que ver con la vida, y si os dais cuenta se parecen mucho a los microfósiles de Bill Shoft. Entonces, cuidado con la morfología. Y esto es un toque también a mis amigos paleontólogos. Imaginad que vamos por la trinchera y nos encontramos esto. Y le digo a Nacho, o a todos los paleontólogos que hay en la sala, que hay unos cuantos buenos amigos paleontólogos aquí. ¿Este fémur de qué es? ¿De qué especie es? Pues empezarían a decir, hombre, no, yo creo que tal, un cérvido, tal, no sé qué antigüedad tenemos. Tal. Esto es un fémur, esto es un fósil fémur, ¿no? ¿Sabéis quién ha hecho esta foto? El robot Curiosity en Marte, en 2014. Esto es una roca erosionada, señores, punto. Entonces, claro, la morfología es muy peligrosa cuando queremos hablar de vida antigua o de vida en otros planetas. Evidentemente no hay nadie en Marte que haya dejado un fémur. No nos importaría a los astrobiólogos, pero no es así. Entonces, bueno, cuidado con la morfología. Si hay que tener cuidado con la morfología, ¿cómo definimos la vida? Es decir, ¿qué es lo que define que algo pueda ser vivo o no? Pues eso nos lleva a esta fascinante pregunta, que es quizá una de las más importantes de la historia, no solo de la ciencia, sino del pensamiento en los últimos 2.500 millones de años. ¿Qué es la vida? ¿Qué nos diferencia a nosotros de un cristal inorgánico, de una roca, de este suelo? Que este suelo, por cierto, estuvo vivo porque es madera, pero ahora mismo no es vida. Bueno, pues eso desde Aristóteles ha dado lugar a una trayectoria fabulosamente interesante desde el punto de vista intelectual de definiciones de vida, en la que filósofos, matemáticos, ingenieros, todas las disciplinas del conocimiento han hecho sus propias definiciones de vida. Hoy en día sabemos o pensamos que para que algo esté vivo requiere combinar tres características fundamentales. Una replicación, un material genético capaz de hacer copias de sí mismo. Un metabolismo, es decir, una serie de reacciones que intercambien materia y energía con el entorno. Y un compartimento, una membrana, algo que nos separe del entorno y que sea suficientemente permeable como para intercambiar materia y energía y que permita ese metabolismo. Cuando tenemos esas tres características podemos tener vida. Les vuelvo a poner a nuestra famosa bacteria rosa, ¿vale? En función de esto, las definiciones modernas de vida, que lo tienen todo en cuenta, pues son variadas, pero la que más nos gusta ahora mismo es esta, que es muy sintética, que hizo un bioquímico de California hace 20 años más o menos, y que la NASA ha adoptado como definición operativa de vida. La vida, o los seres vivos, son sistemas químicos, un sustrato material, autorreplicativos, que evolucionan como consecuencia de su interacción con el medio. Si os dais cuenta, aquí está la autorreplicación, el ADN, el material genético, y aquí está la interacción con el medio, el metabolismo, y que evolucionan. La vida y la evolución son indistinguibles. Si algo está vivo es porque evoluciona. Si hay evolución es porque hay vida. Esto se llama el Museo de la Evolución, pero podría llamarse el Museo de la Vida, porque es lo mismo, ¿de acuerdo? Ya dijo Teodosius de Olszewski en el 73 que nada tiene sentido en biología excepto a la luz de la evolución.
¿de acuerdo? Entonces, claro, ¿cómo podemos avanzar hacia el origen de la evolución? Hacia el origen de estas formas maravillosas que nos han dejado fósiles de hace 3.500 millones de años, o 500 millones de años, o 1 millón de años. O bien, los organismos macro o microscópicos que forman la biodiversidad actual. Bueno, si comparamos los seres vivos que forman esa biodiversidad, vemos que a nivel de organización hay microorganismos que tienen apariencia, digamos, de células procarióticas, no tienen un núcleo definido, el ADN está, digamos, flotando en el citoplasma, simplificando mucho, y hay otros animales, plantas, hongos y animales que tienen estructura de células eucariotas, ¿vale? Con un núcleo definido y mucho más complejas a nivel de organización. A nivel de metabolismo, todos somos prácticamente iguales. Y eso es una cosa interesantísima. Somos tan complejos metabólicamente nosotros como las bacterias que tenemos en nuestro intestino, ¿vale? Y a nivel de información genética, todos los seres vivos de este planeta pasan de DNA a RNA a proteínas. De hecho, la información genética es la clave hoy en día para entender la evolución. Todos trabajamos hoy en día con datos genéticos, los que nos interesa la evolución muy antigua y la evolución de los humanos. De hecho, Svante Pabo, que es el flamante premio Príncipe de Asturias de este año, se ha especializado en DNA antiguo para intentar poner un poco de orden en lo que mis amigos paleontólogos van sacando, por ejemplo, de la cima de los huesos con mucho cuidado y mucho cariño. Entonces, claro, si comparas genes, al final te salen relaciones de este estilo que te dicen este es más parecido a este es más parecido a los hongos, luego a las plantas, y al final, ¿qué pasa? ¿Podemos tener un antepasado común? Bueno, pues la verdad es que sí. Cuando hemos comparado todos los organismos que existen en la biodiversidad actual, vemos que están separados en eucariotas, arqueas y bacterias. Ahí estaríamos los multicelulares, todos nosotros. Y aquí estaría el origen de la vida, ese antepasado común al que hemos llamado LUCA. En la base del tronco del árbol de la vida, pues estaría esa investigación que nos permite pasar de la química a la biología. Y lo interesante de LUCA es que ya Charles Darwin intuyó que podía existir LUCA, es decir, que todos los seres vivos que habitamos este planeta podíamos venir de una especie ancestral, en 1859. 1990 se supo que esto era cierto. ¿En qué investigamos los científicos que trabajan sobre el origen de la vida? En este tronco común del árbol de la vida, ¿vale? En realidad el árbol de la vida es bastante más complejo, tiene muchas ramas, con transiciones horizontales, con intercambio de material genético de unas ramas a otras. Eso hace que sea mucho más rico, más difícil de experimentar, pero también mucho más rico. Y, por ejemplo, hay bacterias que se han convertido en orgánulos eucarióticos. Los que os guste la biología, pues las mitocondrias y los cloroplastos, en su día eran bacterias que quedaron integrados dentro de otra célula y se convirtieron en orgánulos. Entonces, claro, el origen de la vida consistirá en investigar sobre esas raíces comunes del árbol de la vida. ¿Quién es el primero que empezó a pensar sobre eso? Charles Darwin. Charles Darwin, en el final del origen de las especies, nos dijo que quizá todas las formas de vida habían derivado a partir de una única vida. Y en la correspondencia con sus colegas, que era muy frecuente y muy prolífica, nos dijo que quizá en una charca de agua templada se podían dar los procesos químicos para llevar a la vida, es decir, la aproximación top-down y la bottom-up que estábamos hablando. Después de Darwin, que tenía razón también en esto, pues tenemos a los que hicieron los primeros modelos de origen de la vida, Oparin y Haldane en la década de los 20 en Rusia y en Inglaterra, y a los primeros experimentadores, de los cuales somos herederos los que trabajamos en el origen de la vida. Gente como Stanley Miller en Estados Unidos o Joan Oró, un español, trabajando en Estados Unidos. Por esas cosas de que es difícil en España ser científico y trabajar. No sé si os suena. Bueno, pues ya pasaba en los años 60, ¿vale? Hoy en día la química prebiótica es un tema complejo realmente. Estamos investigando sobre muchos procesos que pudieron tener lugar antes de la aparición de la vida. Cada uno tiene una receta posible sobre la química prebiótica que originó esa sopa primitiva. Y bueno, hoy en día tenemos evidencias como para probar que en ese espacio vacío del tronco del árbol de la vida entre la química y LUCA, el ancestro común, pues se pudieron producir transiciones que hoy pensamos que pudieron ser primero RNA, luego RNA proteínas y luego DNA, RNA proteínas. A esto llamamos mundo RNA, en eso estamos investigando intensamente y a lo mejor de esta forma era el primer ser vivo, antes de la aparición de LUCA, una especie de célula con RNA. Si eso se produjo así, pues estamos investigando en cómo se tuvo lugar la transición entre la química y la biología, distintas presiones selectivas hasta llegar aquí, y mi último mensaje es que hasta llegar a los humanos, todas estas transiciones evolutivas que se han producido, que han originado el árbol de la vida tan maravilloso del que formamos parte y que nos permiten identificar a muchos humanos que queremos, que admiramos, que tenemos a nuestro alrededor, vivos o muertos,
son en el fondo el resultado de la evolución biológica de la que formamos parte muchísimas especies y que, como bien decía Darwin, los seres orgánicos que alguna vez han vivido en esta Tierra son la consecuencia de la evolución a partir de una forma de vida primordial. Muchas gracias.